La energía mecánica es indispensable para poner en funcionamiento las diferentes máquinas. Esta energía se puede obtener utilizando energía térmica, energía hidráulica y sobre todo energía eólica. Dentro de los equipos que conforman esta energía térmica en trabajo utilizado se encuentran los motores de combustión interna, los cuales consumen el 80% de energía derivada de los hidrocarburos a nivel mundial. Los motores de combustión interna transforman la energía térmica en energía útil o combustible útil. Un motor de combustión interna tiene como propósito la producción de trabajo mecánico a partir de la energía química contenida en un combustible. El padre Eugenio Bersanti, un sacerdote escolapio, y Felipe Matteucci en el año 1853, en donde detallaron mediante documentos de operación, construcción y muchísimas patentes en muchos de los países como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Los primeros prototipos carecían de la fase de compresión, es decir, la fase de succión terminaba permanentemente en el cierre de la válvula de admisión, antes de que el pistón llegase a la mitad, lo que provocaba la chispa que se generaba la combustión, en donde se empuja la carrera y lo que generaba que el pistón fuese débil. El motor como tal, el que conocemos hoy por hoy, fue desarrollado por el alemán Otto en el año 1886, en donde patentó el diseño del motor de combustión interna de 4 tiempos, basado en el estudio de un inventor francés llamado Barre en 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión interna de Bersanti y de Martucci. De Otto y tienen los mismos elementos principales: bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas y otros elementos específicos de cada uno, como también la bomba inyectora de alta presión en los de diésel, lo que antiguamente se utilizaban como el carburador en los de Otto. En un motor de combustión interna se introduce aire y combustible. En los motores de encendido por chispa, la mezcla de aire y combustible se prepara antiguamente en el carburador y luego se conducía directamente al cilindro, que ahora es por medio de inyectores, lo cual permite de una manera más fácil y más rápida el ahorro de combustible y un mejor aprovechamiento del mismo. En los motores de encendido por compresión se realizan directamente en el cilindro, en donde el combustible se inyecta en un proceso rápido después de haber introducido el aire comprimido y utilizado para este. Ahora vamos con la clasificación. Por aplicación se ve mayormente en automóviles, camiones, locomotoras, aviones ligeros, marinos, sistema de potencia portátil y la generación de energía. Número 2. Diseño básico de un motor. Motores reciprocantes subdivididos en el arreglo de los cilindros, los cuales vienen en línea, en B y entre otros factores más. Y los motores rotatorios que van desde Walker y otras generaciones geométricas. Un ciclo termodinámico es un proceso o un conjunto de procesos que dejan nuevamente a un sistema en el estado original que se encuentra, pues el que tenía antes realizará un punto en donde el sistema, en la porción del espacio o cantidad de materia consumida, se selecciona para que éste se desarrolle como un nuevo proceso. Los sistemas termodinámicos generalmente se clasifican en 2 grandes categorías. 1. Los sistemas cerrados, en donde no existe la transferencia de masa entre el sistema y sus alrededores. Y número 2, los sistemas abiertos, en donde el sistema sí necesita la transferencia de masa entre su alrededor y la materia que lo compone. En un sistema abierto existe la transferencia de masa y sus alrededores cuando el mismo sistema abierto y el intercambio, que es el método de masa igual a cero, es decir, el flujo de masa que se encuentra en el sistema, este se encuentra y sale de este.
Para comprender un poco más el funcionamiento de los motores de combustión interna, es necesario tener conocimiento de los métodos básicos o de los términos básicos de la termodinámica. Cuando el campo está sometido a un trabajo, y este es el motor de combustión interna, este mismo campo pertenece solo al resultado del trabajo, capaz de manifestar o capaz de seleccionar en dónde está su bajo energía de acuerdo al estudio que se realizan en los diferentes ciclos termodinámicos. Dependiendo de estos ciclos termodinámicos se lleva a cabo la transformación termodinámica de los componentes de cada energía. Entre esos tenemos las composiciones adiabáticas, que son sin el flujo de calor desde la energía interna, las isobáricas, que es la presión constante que se somete esta misma composición, las isocáricas, que es el volumen constante, y las isotérmicas, que es la temperatura constante. Los ciclos utilizados en el funcionamiento de los motores de combustión interna son el ciclo Otto y el ciclo Diésel. Buen día, mi nombre es Juliano Pablo Marota Ruiz. Les vengo a hablar acerca de las plantas con motor de combustión interna. Descripción y características de los materiales. Primero que nada, una planta con motor de combustión interna es aquella que es activado a través del movimiento de un generador de electricidad. Ahora bien, tomando en cuenta la planta de ensayo y los medios de medición para la toma de datos durante las pruebas, tenemos materiales tales como el multímetro digital, el cronómetro, la pinza amperimétrica, el tacómetro, el Baker, la balanza electrónica, el opacímetro, entre otros materiales. En esta se debe tomar en cuenta las siguientes características. Su clasificación se basa en el tipo de combustible que se utiliza, que es utilizado para producir la reacción de combustión. Existen motores de combustión interna de ciclo Otto y de motores de ciclo Diésel. Pueden también ser clasificados como motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. En esta transforman la energía calórica en energía mecánica. Su base de funcionamiento es la detonación de la gasolina por medio de la bujía. Esta se encuentra ubicado generalmente en la parte frontal. Tiene dimensiones que pueden variar de forma. Y por último, las diferentes variantes de los ciclos, tanto en diésel como en gasolina, tienen cada uno su ámbito de aplicación y armado. Equipos y sistemas auxiliares. Comencemos explicando que existen variantes de combustión dependiendo de su ciclo, ya sea a gasolina o gasoil, como por ejemplo 2 tiempos a gasolina. Tuvo gran aplicación en las motocicletas, motores ultraligeras y motores marinos fuera de borda, hasta una cierta cilindrada, habiendo perdido mucho terreno en este campo por las normas de anticontaminación. Actualmente siguen en uso para las cilindradas mínimas de ciclomotores y scooters de 50 centímetros cúbicos, o un poco más grandes de motocicletas de competición y motocross, pequeños motores de motosierras y otras máquinas portátiles ligeras y pequeños grupos electrodomésticos. 4 tiempos de gasolina. Domina en las aplicaciones en motocicletas de todas las cilindradas, automóviles, aviación deportiva y fuera de borda. Ahora bien, 2 tiempos en diésel. Domina en las aplicaciones navales de gran potencia y tracción ferroviaria. En su momento de auge se usó en aviación con cierto éxito. 4 tiempos a diésel. Domina en el transporte terrestre, automóviles y aplicaciones navales hasta una cierta potencia y empieza a aparecer en la aviación deportiva. Ahora bien, aclarando las variantes de los ciclos de combustión, podemos adentrarnos ahora a la descripción y sistemas auxiliares, como el sistema de alimentación,
El sistema de alimentación de combustible de un motor consta de un depósito, una bomba de combustible y un dispositivo dosificador de combustible que vaporiza o atomiza el combustible desde el estado líquido en las proporciones correctas para poder ser quemado. Se llama carburador al dispositivo que hasta ahora venía siendo utilizado con este fin en los motores. Ahora los sistemas de inyección de combustible lo han sustituido por completo por motivos medioambientales. En los motores diésel se dosifica el combustible gasoil de manera no proporcional al aire que entra. Esto se llama mecanismo de regulación mediante una bomba inyectora de combustible. En los motores de varios cilindros de combustible vaporiza se lleva los cilindros a través de un tubo ramificado llamado colector de admisión. La mayor parte de los motores cuentan con un escape de expulsión que transporta fuera del vehículo y amortigua el ruido de los gases producidos en la combustión, que es el que llamamos cotidianamente como el tubo de escape. También existen sistemas de encendidos auxiliares en motores que son los iniciadores de inercia, los cuales aceleran el volante manualmente con un motor eléctrico o alguna fuerza externa hasta que tiene la velocidad suficiente para poder mover el cigüeñal. El sistema de distribución. Cada cilindro toma el combustible y es expulsado por los gases a través de las válvulas del cabezal. Un muelle mantiene cerradas las válvulas hasta que se abren en el momento adecuado al actuar las levas de un árbol de leva rotatorio movido por el cigüeñal, estando en conjunto coordinado mediante la cadena o la correa de distribución, la correa de tiempo, entre ellos la distribución por la camisa corredera. Sistema de arranque. Al contrario de los motores y las turbinas de vapor, los motores de combustión interna no producen un par de fuerzas cuando arrancan, lo que implica que deben provocarse el movimiento del cigüeñal para que se pueda iniciar el ciclo. Los motores de automoción utilizan un motor eléctrico, el motor de arranque conectado al cigüeñal por un embrague automático, el cual se desacopla en cuanto arranca el motor. Por otro lado, algunos motores pequeños se arrancan a mano girando el cigüeñal con una cadena o tirando una cuerda que se enrolla alrededor del volante del cigüeñal. Cámara de combustión. La cámara de combustión es un cilindro por lo general fijo, cerrado en un extremo superior por la tapa del bloque y dentro del cual se desliza un pistón, el mismo que tiene acoplado los anillos, a los cuales mejoran el sellado de las cámaras de combustión y lubrican el área de rozamiento para que no exista una fuga de combustión en el ciclo de admisión. En los motores de varios cilindros, de varias cilindradas, el cigüeñal tiene una posición de partida llamada espiga de cigüeñal y conectada a cada eje, con lo que la energía producida por cada cilindro se aplica al cigüeñal en un punto determinado, de la rotación. Los cigüeñales cuentan con pesados volantes y contrapesos cuya inercia reduce la irregularidad del movimiento del eje. Un motor alternativo puede tener de 1 a 28 cilindros. En cuanto al sistema de encendido, los motores necesitan una forma de inercia en cuanto a la combustión dentro del cilindro.
En los motores, el sistema de encendido consiste en un componente llamado bobina de encendido de alto voltaje que está conectado a un conmutador que interrumpe la corriente primaria para que se induzca un impulso eléctrico de alto voltaje en el secundario. El dispositivo de alto voltaje es el dispositivo de alto voltaje es el encendido de la mezcla combustible-aire en la bujía, el cual se encuentra instalada en cada cilindro, el cual dispone de electrodos que están separados por unas décimas de milímetros, en el cual el impulso eléctrico produce una chispa en el espacio entre un electrodo y otro. De esta manera inflama el combustible. Si la bomba está en mal estado, se recalienta, eso produce pérdidas de energía, reduce la chispa de las bujías y causa fallos en el sistema de encendido del automóvil, que eso sucede actualmente debido a la situación del país y la situación de la gasolina para los automóviles, y eso daña y no favorece en la chispa y el encendido del auto. En cuanto al sistema de refrigeración, dado que la combustión produce calor, todos los motores deben disponer de algún tipo de sistema de refrigeración. Algunos motores estacionarios de automóviles y aviones y los motores de fuera borda se refrigeran con aire. Otros motores con agua, que implica que los cilindros se encuentren dentro de una carcasa llena de agua que en los automóviles se hace circular mediante una bomba. Se debe utilizar un sistema de refrigeración, si no provoca una alta presión en el sistema de enfriamiento, dando algunas fallas en los empaques y sellos de agua, así como en el radiador. Lo más recomendado es utilizar un refrigerante, pues no hierve a la misma temperatura que el agua, sino que una temperatura más alta. Gracias.